gracias por estar aquí y qué honor para mí poder decir además que eres venezolano. Bueno, a mí me alegra, sí tengo que decirlo, pues, que tu actitud, con tu mensaje, yo estoy seguro que estás ayudando a muchísimas personas que tú ni te imaginas dónde están. Leucemia, linfoma y mieloma múltiple, que son todas enfermedades de la sangre y de la médula ósea. Si fuera a decir que soy experto en algo, o sea, sería mi especialidad. Es tu especialidad. Sí. Los cánceres sólidos normalmente son órganos, como cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de colon, cáncer de próstata, esos son los sólidos porque son órganos sólidos. Los cánceres líquidos son cánceres de la sangre y el sistema linfático. Ahí están los linfomas, el mieloma y las leucemias. Para mí lo que tienen en común todos los pacientes con cáncer es la parte psicológica, la parte mental de estar lidiando con una enfermedad tan complicada y tan que potencialmente mortal, sin saber que hay muchos cánceres que nosotros podemos curar y nosotros curamos más cánceres que, por ejemplo, hipertensión no se cura, diabetes no se cura, insuficiencia renal no se cura, pero el 40% de los pacientes con cáncer se curan. El diagnóstico inicial, por supuesto, es un shock. Muchos de mis pacientes vienen diagnosticados. Yo lo que trato siempre cuando en la primera visita es, bueno, tenemos este diagnóstico, tenemos que hacer ciertos exámenes para ver qué tan avanzado está el problema y vamos a ver cómo lo vamos a solucionar. Así que yo le digo, no cómo lo vamos a tratar ni cómo lo vamos a curar, yo digo vamos a ver cómo lo vamos a solucionar. Esa es la palabra que yo utilizo. El internet es un arma de doble filo porque hay mucha información, pero tú no sabes quién puso una información allí, pues. Yo trato de guiarlos hacia websites que yo sé cuáles son y sé la fuente, pero el internet vas a conseguir cosas, historias muy feas, como vas a conseguir 200 tipos de curas diferentes que no es lo que yo estudié, no es quimioterapia, ni cirugía, ni radiación. Y yo la mayoría de las veces le digo a mis pacientes, infórmense, lean en internet, pero no te metas dudas y yo te las respondo. ¿Sabes que una de las cosas que he visto es que mucha gente cree que lo que yo tuve no fue grave? ¿Cuál fue mi diagnóstico? Tú, mi doctor. Tú tuviste un linfoma que se llama linfoma de células pequeñas, estadio 4, lo que quiere decir que es el estadio más avanzado. Tú tenías ganglios por todo tu cuerpo afectado, tenías el vaso afectado y más del 90% de tu médula ósea estaba tomada por el linfoma. Y cuando nosotros te hicimos el estudio cromosómico de la médula ósea, yo no me recuerdo exactamente, pero tú tenías como entre 10 y 20 diferentes anomalías cromosómicas en la médula ósea. Y esos linfomas son unos linfomas de muy alto riesgo y de usualmente no buen pronóstico. Cuando yo te vi a ti, yo sabía, bueno, mira, si a ella se le puede dar la quimioterapia, hay un chance de que la pongamos en remisión. Tú, por supuesto, que recuerdas, porque tus quimioterapias me duraban hasta la noche en la oficina, yo tenía que quedarme yo contigo y con mis enfermeras. Y tengo que acotar que tú decías, yo me quedo contigo hasta que tú recibas la última gota de tratamiento. Sí, porque daban todos los efectos secundarios del libro que tú los tenías.